nació en Suecia pero ha residido en diversos países, entre ellos Suiza, Albania y Francia. En los años 50 del pasado siglo editó en la ciudad suiza de Lausanne varios libros denunciando la guerra de Argelia y militó activamente en redes de apoyo a los independentistas argelinos. Estuvo comprometido también en acciones de solidaridad con los antifascistas españoles y portugueses. En los años 60, cuando se hicieron públicas las divergencias ideológicas y políticas entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista de China, editó diversos textos de los comunistas chinos y fundó la Organización de los Comunistas de Suiza, marxista-leninistas. Fue expulsado de Suiza en 1967 y tras una estancia en Bélgica trabajó en Alemania durante 3 años en plan militar y en la redacción de las obras de Helmut Kohl. Tras su vuelta a Suecia participó en la fundación del Partido Comunista de Suecia marxista-leninista. A comienzos de los años 90 pasó a residir en Francia, donde militó en organizaciones antiimperialistas. Entre sus publicaciones destacan Memoire de la y El capitalismo en la guerra, además de decenas de artículos relacionados con la descolonización y las luchas antiimperialistas. Mills es uno de esos intelectuales comprometidos abiertamente en la lucha por el socialismo y que ha estado siempre en la primera línea combatiendo el fascismo y el imperialismo. Muchas gracias, Luis, por tu presencia. Él nos va a dirigir unas palabras en francés y después su intervención la va a hablar en castellano y en camarada. Muchas gracias. Adelante. Chers camarades, chers tous, très chers. C'était il y a 60 ans, on découvrait les divergences politiques et idéologiques au sein du mouvement communiste, divergences communes au niveau des directions du parti et dans les militants la veille des échos qui est resté dans l'ignorance de leur rencontre. Éditant les textes boycottés du Parti communiste chinois qui permettaient de connaître et comprendre ce qui oppose radicalement la ligne révisionniste de coexistence pacifique à la ligne marxiste-léniniste. Elena prend contact pour se procurer les textes et documents et en connaître la valeur. Très vite, j'entends à nouveau son paradigme et déterminé. Que faire? Raúl Marco, el ejemplo del comunista que no lucha ni un día, ni un año, ni varios años, sino toda la vida. Queridos camaradas, queridos todos, querida Lola, hace 60 años descubríamos las divergencias políticas e ideológicas en el seno del movimiento comunista. Divergencias conocidas a nivel de las direcciones de los partidos y de las que los militantes apenas oían ecos, a la par que desconocían su contenido. Mientras editaba y difundía en Lausana los textos boicoteados al Partido Comunista de China y al Partido del Trabajo de Albania, que permitían comprender las diferencias radicales entre la línea revisionista de coexistencia pacífica y la línea marxista-leninista, Elena Ódena se puso en contacto con los editores para acceder a los documentos y conocer su contenido. Rápidamente volví a oír su paso fresco y determinado. ¿Qué hacer? Comenzó así una serie de intercambios con Elena, durante los cuales comprendimos que, más allá de las críticas a la línea política de nuestros partidos, más allá de la confirmación del abandono de los principios marxista-leninistas por parte del PQS y los partidos revisionistas, se planteaba la cuestión del devenir de la revolución socialista mundial. Fue entonces cuando Elena me puso en contacto con Raúl Marco y comenzó una fraternidad militante que solo su partida ha podido interrumpir. Modificar desde el interior la línea revisionista eurocomunista de los partidos español y suizo se reveló imposible, debido al aparato de los partidos, así como al prestigio de que gozaban la Revolución de Octubre y el PQS. Se planteaba entonces una tarea difícil: crear una organización y posteriormente un partido basado en los principios marxista-leninistas.
En contacto con los partidos chino y albanés, no éramos secesionistas, ya que emprendíamos la lucha en el seno del movimiento comunista, mientras los textos que los anteriores publicaban constituían una valiosa arma ideológica. Mas nos enfrentábamos a los medios a disposición de las direcciones revisionistas, a sus presiones y amenazas. Además, tuvimos que desarmar las maniobras e infiltraciones de la inteligencia franquista, los estados democráticos, la CIA y otros organismos anticomunistas. Además del trabajo que implica la constitución de un partido, está la complejidad de las relaciones humanas. Las revoluciones, así como las contrarrevoluciones, las hacen hombres y mujeres. Así conocí el espíritu comunista con que Elena, Raúl y otros camaradas lucharon y superaron en el proceso de construcción del partido el mal de las ambiciones y los egos, el espíritu caciquil. También cómo desmontaron a los revolucionarios de palabra y a los oportunistas. Con ese mismo espíritu comunista, trabajaron por aunar la experiencia de veteranos y aguerridos militantes de la guerra civil y el entusiasmo de los jóvenes militantes antifranquistas para que prevaleciesen los principios marxistas-leninistas, con la vista puesta en la constitución del Partido Comunista de España, ML. Conocí su trabajo militante en aras de que la lucha en España se inscribiese en una línea de unión de las fuerzas antifranquistas, como demuestran los estrechos vínculos con Álvarez del Valle y el objetivo de la República Española. Asimismo, conocí su compromiso internacionalista con el Partido Comunista de China, el Partido del Trabajo de Albania, los nuevos partidos que se creaban en Europa y en el mundo, así como con las luchas de liberación nacional. De esta manera, fueron camaradas españoles los que se encargaban de la escolta en Suiza de Meriben Barca, dirigente de la Tricontinental. Estos hechos, etapas y luchas se encuentran ligados indiscutiblemente a la memoria de Elena y Raúl. Nuestros contactos con Raúl eran regulares. Él venía a la editorial a imprimir La Chispa, en una multicopista, y también octavillas para los militantes emigrados en Suiza y para distribuir también en Francia. Fueron momentos que forjaron nuestra camaradería. Con la convicción de unir a los marxistas-leninistas y desarmar a los oportunistas, las acusaciones y artimañas de los partidos revisionistas, el Partido Comunista de España, ML, se constituye con Elena Ódena, Raúl Marco y Paulino García Moya en su dirección. Aún guardo en mi memoria la sonrisa de Raúl cuando me comunicó: el partido está creado. La Chispa había quedado atrás y ahora comenzaba Vanguardia Obrera, cuyo primer número fue imprimido en Lausana. Recuerdo igualmente la emoción de Raúl cuando sostuvo en sus manos el periódico del partido. Los vínculos entre militantes y las acciones comunes ligaban estrechamente a la organización de los comunistas de Suiza, ML, y a los camaradas del PCML. La organización suiza combatía el régimen y la represión franquistas, condenó categóricamente la detención y el proceso abierto contra Paulino García Moya y otros 6 camaradas, acusados de pertenecer a una organización ilegal. Igualmente, lanzó una campaña en contra del uso de la tortura por parte de la Guardia Civil. Los nuevos partidos y organizaciones marxistas-leninistas tuvieron que superar asimismo las consecuencias ligadas a la falta de información en Europa sobre los partidos chino y albanés, en aras de construir sus juicios respecto a quienes se reclamaban marxistas-leninistas. Así, fue desmantelada en Suiza la infiltración de agentes de la PIDE portuguesa y la CIA. No obstante, un miembro de la inteligencia neerlandesa, el NVD, se encargó en Países Bajos de constituir y dirigir el partido holandés. Otra consecuencia fue que, en el 5º Congreso del PTA, en 1966, donde se reunieron por primera vez los partidos y organizaciones ML, por falta de información, el PCML no estuvo presente. Su dirección dio pruebas de enorme rigor y firmeza, por lo que dicha ausencia, inexcusable, se subsanó rápidamente, con lo que el PCML ocupó un lugar importante y desempeñó un papel esencial en el movimiento marxista-leninista. En 1967 fui expulsado de Suiza y el PCML dio su apoyo internacionalista a la organización suiza. El PTA
me pidió que trabajase en Albania, durante un par de años. Finalmente, fue vencido. En Tirana me encontré con Raúl, con la misma fraternidad, calidez y confianza recíproca. Había llegado como delegado en el Congreso del PTA o por el aniversario de la liberación del pueblo albanés. Continuamos así nuestros intercambios de práctica y experiencia sobre la lucha de clases. Una cuestión esencial giraba en torno a las relaciones internacionalistas entre partidos en el seno del movimiento marxista-leninista. Pese a que éstas eran a menudo formales, el Partido Comunista de China las limitaba al ámbito bilateral. En los años 70 se desarrollaría una situación cuyas consecuencias para el movimiento marxista-leninista serían graves. El Partido Comunista de China inició la llamada diplomacia de ping-pong, una política de acercamiento a Estados Unidos, que el PTA criticaría. Esto provocó la ruptura de las relaciones entre los estados de China y Albania, así como de la unidad ideológica de ambos partidos. El movimiento ML se dividió entonces, siguiendo el apelativo periodístico, en pro-chinos y pro-albaneses. Surge así un debate intenso entre los partidos y en el seno de los mismos. En todo movimiento marxista-leninista, además del frente político, encontramos un frente ideológico que obligaba a pronunciarse a propósito de la teoría de los tres mundos, que señalaba a la Unión Soviética y no a Estados Unidos como enemigo principal. He aquí una desviación ideológica ante la cual el PCML, así como otros partidos en Europa y Latinoamérica, hicieron gala de su capacidad para pensar por sí mismos, no convertirse en meras fotógrafas. Su lucha concreta y difícil conducirá a la constitución de la CIPOM, de la que Raúl ha sido memoria viva. Nuevamente, Raúl y yo nos encontrábamos en la misma línea y, después de dejar Albania y establecerme en Suecia, participé en la creación del Partido Comunista de Suecia, ML, KPS-ML, que se unió a la CIPOM. Así, en Madrid, Quito, París, volví a encontrarme a Raúl, siempre con el mismo entusiasmo que cuando imprimía la chispa. Desde que llegué a Francia, siempre hemos estado en contacto, por supuesto también en nuestros encuentros, demasiado escasos, con Lola, tan valiosa como compañera y como comunista. Nunca hemos dejado de debatir, de plantearnos preguntas para responder a la situación resultante de la deriva revisionista y el abandono de los principios del internacionalismo proletario, de la necesidad de escribir la historia del movimiento marxista-leninista, no como una vista al pasado, sino para comprender y dar respuestas a la situación política e ideológica actual, donde la corriente revisionista ha conducido a la hegemonía del capitalismo y de la ideología neoliberal. Nada podía socavar las convicciones de Raúl. Cuántas luchas libradas, cuántos obstáculos superados, cuánto entusiasmo compartido, mientras él continuaba aquello que no fue ni un día, ni un año, ni 10 años, sino una vida de militante comunista. El debate guardia silencio. Salud, Raúl.